el tema de hoy vamos a ver el tema de unificación en Prolog. Cuando le haces una pregunta al programa o a la base de datos de Prolog y que es esta aquí, él solo te puede devolver tres tipos de respuesta: sí o verdadero, o false o true, no, o falso o false, y una respuesta de valor. Entonces, por ejemplo, cuando preguntamos persona Daniela Prolog, te va a decir que es falso o no, porque en la base de datos Prolog no tiene como a Daniela como persona. A cambio, si por el contrario preguntamos es, es un país Colombia, Prolog va a decir que esto es verdadero, o sea, que sí, o sea, true. Y si, pues estos son los dos de falso o verdadero. Entonces, el de valor viene cuando, si en las respuestas o en la base de datos decimos persona, entonces acá persona X, entonces le damos en compilar, sí, entonces él nos va a dar un error porque acá no estamos declarando bien la variable X. Por el contrario, cogemos y decimos acá persona, sin cambiar esto de acá, cogemos y decimos persona X punto, él nos va a decir que es verdadero, porque si hay un valor en X que nosotros pongamos. Si por el contrario borramos esto, le damos en compilar, le damos persona X, y nos va a dar falso. El valor se le da, pues como el nombre lo dice, el valor a una variable. Entonces uno le da un valor a una variable. Entonces, este unificación es como la base de Prolog, o sea, es una de las bases de Prolog. Se le pasará a la mente cómo Prolog puede hacer este tipo de algoritmo. Pues Prolog tiene tres mecanismos de inferencia, que son los de unificación, que ya estamos viendo, otro que es bracketing, que es el segundo, que vamos a ver más adelante, y otro que son los árboles de resolución o los árboles SLD. Entonces, cuando decíamos unificación, pues la primera palabra que se nos habla de unificación es unificar, es comparar, unir. Entonces, Pro lo que hace es comparar. Entonces, cuando preguntamos Daniela es una persona, en la base de conocimientos Prolog comparaba la primera, o sea, persona comparaba con persona. Y bueno, y lo de X, el valor de Daniel, comparaba con Daniela. Entonces no decía falso porque no pertenecía a Daniel, no es la misma de Daniela. Y pues esto se le llama una función. Este de acá se le llamaría una función. Este sería el futor. Este de acá sería el futor. Y bueno, y función o una cláusula también se le puede llamar a esto. Entonces,
cuando decíamos que Laura, o sea, que Daniela, comparaba con Daniel, Prolog decía que no son iguales, entonces no unifica. Entonces de ahí la palabra unificación. Y va comparando así persona con persona, entonces Daniela con William y otra vez Daniela con José. Entonces no devuelve, o sea, no unifica una respuesta. Pero ahora cuando se le dice que es un país Colombia, entonces ahí compara la línea de es un país Colombia, entonces compara el futor, el funtor Colombia, funtor Colombia y el funtor Colombia, entonces compara como la variable es Colombia, entonces son iguales, entonces sí unifica, porque ya lo habíamos expresado en la base de datos. Bueno, ya vimos el tema de unificación que corresponde a que Prolog compara y unifica por la variable y el futor. Entonces, ahora más adelante vamos a ver el tema de backtracking o sustitución. Entonces, en un momento vamos a ver el tema de backtracking o sustitución. Bueno, recordemos que estos son los tres mecanismos que utiliza Prolog para dar respuesta a lo preguntado en la base de datos. Backtracking automático es el segundo mecanismo de inferencia de Prolog. Es decir, en español, vuelta atrás, o sea que permite de una forma, es un mecanismo que permite buscar otras soluciones respecto a otras. Entonces sí, es lo que decíamos, backtracking significa vuelta atrás, entonces compara y para Prolog dar la respuesta, la mejor respuesta. Se dice que es automático porque Prolog lo trae implementado en su núcleo, o sea, lo trae internamente implementado. Bueno, también se le dice sustitución porque él tiene el empeño de buscar por otros caminos y sustituir la respuesta, ¿no? Comparando futuro y o variable y variable. Entonces, también se le puede decir sustitución. Como para que lo puedan entender mejor el tema de backtracking. Entonces, acá dice pariente de an, o sea, pariente de an, a. Entonces acá reemplaza ustedes Juli es pariente de an. Entonces ahí ya está diciendo que A ya es pariente de an y A es Juli. Entonces ahí podemos decir, acá lo podemos sustituir o backtracking con una B. Entonces en esto, en cuestión A, B, lo podemos otra vez sustituir o hacer un backtracking como X y Y, como X, Y. Entonces ahí podemos decir que todo pariente de A, X, o sea, todo pariente de Ana, cualquier X pariente de Ana, también va a ser un Y pariente de B, o sea que Ana, o sea de An, o sea pariente An, es pariente de B. Entonces ahí ya podemos afirmar que An es pariente de Juli. Pues para que lo veamos mejor, como un ejemplo en Prolog. Entonces acá vamos a hacerle entonces la pregunta, todos los que estén conectados con F, o sea, connected, o sea, minúscula, recuerden, minúscula, connected. Entonces, todos los que estén conectados con F. Importante acá escribir la X en mayúscula. Entonces ahí nos dicen que F acá, como lo podemos ver, F está conectado con A. Entonces ahí, pues si nosotros queremos, no nos quedamos quietos y hacemos un punto y coma y nos dice que F también está conectado a G, como lo podemos ver acá. Entonces ese es el backtracking, o sea, él mira primero la F y entonces nosotros le damos vuelva atrás y mira otra vez con la G. Entonces ahí nos dice que él está conectado con la G. Si queremos
hay como un atajo de eso. Si despichamos la esta de arriba, nos aparece otra vez la esta, sin necesidad de escribir, o sea, él guarda la esta. Entonces nosotros vamos a volver a preguntarle lo mismo, y entonces vamos ahora X y G. Entonces vuelve a hacer lo mismo para comprobar. Bueno, entonces ahora cuando le preguntemos un camino, entonces le preguntamos, digamos, un camino de, digamos, entre D y F. Entonces él nos va a responder que sí, que sí hay un camino entre D y F, o sea que sí podemos llegar a un DF. Entonces si cogemos y le hicimos un camino entre D y todos los, o sea, entre D con y X, o sea todos los nodos, o sea todos los nodos X, cualquier X, entonces él nos va a dar varias respuestas. Entonces una de ellas es H, hay un camino entre D para H, acá no lo podemos evidenciar. Otro puede ser entre DF, como ya lo hemos visto, o sea, ya habíamos escrito acá patch entre DF, entonces acá nos da que sí hay un camino entre DF. Entonces hacemos otra vez, hay un camino entre D y A, o sea, él está haciendo backtracking y así sucesivamente, o sea, está sustituyendo esta X entre H, la sustituye entre X, F entre X y A entre X. Entonces vamos a ver si hay otro. Entonces dice que G hay otro, G es otro camino posible, y H es otro camino, y ya, o sea, este falso acá no quiere decir que es falso todo lo dicho acá. Lo que quiere decir es que ya no hay más caminos para el cual reemplace, o sea, que haga un backtracking en X. Pues sí. Como podemos ver, ese es el backtracking, o sea, la sustitución o la vuelta atrás, o sea, él compara y ya. Entonces más adelante vamos a ver árboles SLD o árboles de resolución, o también como la técnica de deducción por resolución. Claro que todos estos tres, o sea, todos los tres, la unificación, el backtracking y los árboles de resolución, son mecanismos de deducción. Entonces, ya vamos a continuar con el árbol de resolución. Bueno, dejando las otras dos atrás, los otros dos mecanismos de deducción, podemos decir que el árbol SLD, o sea, es decir, por selección, resolución lineal y cláusula definida. O sea, son las tres S, o sea, S de selección, L de lineal y D de definida, de cláusula definida. Entonces, bueno, estas componen la deducción por resolución. Estas componen esta que es la resolución por deducción por resolución. O para como más comodidad o mejor trabajo, podemos decir que el árbol SLD es selección lineal sobre cláusulas definidas. Ese sería como la teoría de eso, o sea, es SLD, selección lineal sobre cláusulas definidas.
Como ejemplo podemos decir que un árbol SLD, pues lo definimos también o lo podemos como ejemplo un árbol en familia, o sea, un árbol genealógico. Es decir, acá si podemos observar, dice pareja, o sea, eh, pareja de José es Dalía y pareja de Santiago es Sara. Entonces acá podemos decir que también acá da un grupo de parejas: María Marco, Rosa Antonio, Cristina Juan, Dalía José y Sara Santiago. Entonces acá podemos decir si, padre, o sea, Marco es el padre de Rosa, Rosa es la madre de Juan, Rosa es la madre de Dalía, Juan es el padre de Ana, eh, Juan es el padre de Paulo, Juan es el padre de Daniel. Padre de Dalía es Raúl, madre de Dalía, o sea, madre es Dalía de Santiago, y Santiago es padre de Marta y Santiago padre de Lencho. Acá pues sí podemos, hay un abuelo, entonces podemos decir que para todo abuelo, o sea, todo abuelo es X, abuelo es de X de Z, o sea que Z podemos cogerlo como nieto. Si padre X es Y, o sea, podemos coger Y como hermano, como hijo. Y entonces acá nos hace la comparación, o sea, como para comparar todo, o sea, acá ya está comparando, o sea, está diciendo que esto sirve, o sea, esto sirve para acá la respuesta ya. Si dice hijo, Marta Santiago, entonces dice que verdadero. Si hijo es XY, si padre es Y de X. Entonces dice hijo Marta, o sea, Marta X, Santiago Y. Entonces, si podemos observar, X sería Marta, entonces acá Marta, si la buscamos es, acá está, Marta estaría acá. Y acá Santiago, entonces acá decimos que el padre de Marta sí es Santiago. Y entonces ahí decimos que es verdadero. Ahora dice abuelo, o sea, en el abuelo, entonces dice abuelo X de Z. Si así decimos abuelo, acá reemplazamos Dalía como X. Entonces abuelo, Dalía es abuelo de Lencho. Entonces X sería Dalía y Z sería Lencho. Si padre, o sea, padre de X, o sea, si Dalía, o sea, Dalía tiene hijo a Y, o sea, cualquier Y sería, digamos que Dalía sería padre, o sea, acá dice que padre de Y sería de Z, o sea, que Z, como ya sabíamos que es Lencho, entonces cualquier padre de Lencho, o sea, cualquier Y, o sea, Santiago, entonces el papá de Santiago, el madre de Santiago sería abuelo de Lencho, y como podemos ver, la madre de Santiago entonces sería por árbol SL sería abuelo de Lencho. Y así con hermano, esposa, esposo y hermana. Para que no quede superficial el tema entonces lo vamos a comprobar. Entonces acá vamos a ver el árbol SLD, o sea, selección de lo del resolución. Entonces vamos a compilarlo. Entonces vamos a preguntarlo. Pues importante es que las variables, o sea, X, Z y Y en mayúscula, y abuelo e hijo para los futores. Entonces acá expresa las cláusulas definidas, o sea, estas son las cláusulas definidas. Entonces vamos a hacer el árbol. Entonces si le preguntamos abuelo, si le hicimos abuelo Dalía, o sea, si hacemos que abuelo Dalía, como podemos ver, Dalía de Lencho, entonces Dalía de Lencho, Dalía Lencho, nos va a decir que es falso, porque acá si vemos Dalía, para ser abuelo de Lencho tiene que ser
algún padre del Lencho, o sea, sea madre o padre del Lencho, ella tiene que ser madre de alguno de ellos dos. Como vemos, solo hay Lencho solo tiene como padre Santiago, y Santiago no es, pues, Dalia no es padre de Lencho, no es abuela de Lencho. Entonces, si hicimos hijo pues como para comprobar esto, hijo, no sé, Santiago, Tiago, hijo, no, mejor no, hijo, puede ser Ana, hijo Ana, coma, hijo Ana, Juan, Juan, nos va a dar que es verdadero. Bueno, en el anterior dio verdadero, que porque Dalia sí es abuelo de Lencho. Perdona ahí mi cálculo. Si Dalia es abuelo de Lencho, porque el padre de Lencho es Santiago y Dalia es madre de Santiago, entonces sí, Dalia sí es abuela de Lencho. Entonces acá nos dice hijo Ana Juan, entonces Ana es hijo de Juan, porque acá se lo podemos ver, Juan es padre de Ana. Si podemos hacer uno como de falso, digamos si decimos que Dalia, que abuelo, de, digamos, Sara es abuela, digamos que de Santiago. Lo que nos va a dar que es falso, porque vemos que Sara es pareja de Daría, o sea que son esposos y no abuelo. Entonces, para que sea abuelo tenía que, o sea, este es un árbol en el que compara, entonces eso es lo que se le llama árbol SLO por resolución. Sí, eso sería todo el tema de de lo de deducción por resolución, o sea, de los mecanismos de deducción, si lo podemos, que era lo de, bueno, lo de la cláusula, o sea, de árbol SL, selección, resolución lineal y cláusula definida, lo que acabamos de ver. Ya vimos los otros anteriores, entonces aquí terminamos como con las tres bases de mecanismos de deducción de Prolog, con las que utiliza Prolog. Más que todo estas ya vienen introducidas en la base de datos. Pues eso sería todo. Gracias.